pensar la comunicación solo como una colección de palabras, como si estuviéramos armando un prompt para la IA, no se condice con lo que es la comunicación humana, ¿no? La comunicación humana requiere considerar otras capas, otros niveles para lograr ese nivel de efectividad. Creemos que un mensaje va a ser universal para todos. Cuando se trata de diversidad y cuando se trata de comunicar, antes de elegir qué es lo que nosotros vamos a decir, lo que acompañamos es a quiénes. ¿Qué les hace sentido a cada uno? Entender que comunicar no es informar, no alcanza con informar. A veces ese es el gran desafío, apagar el diálogo interno para conectar verdaderamente con el otro. Y ahí se genera lo común. Vamos a necesitar no solamente tener razón, sino tener razones. Y esas razones las vamos a tener que poner en juego. Puentes al mundo laboral es auspiciado por Ticketek y Mandú by Visma. Hola a todos, bienvenidos a Puentes al mundo laboral. Esto es Puentes al mundo laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social. En cada espacio, en cada recorrido que vamos a realizar, entrevistaremos a referentes y a protagonistas de diferentes temáticas que nos llevan a un espacio de reflexión y conexión entre el mundo de las personas, las organizaciones y el desarrollo personal. Muchas gracias por seguirnos. Comencemos el viaje. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Puentes al mundo laboral. Y en este tercer episodio de la nueva temporada tenemos la oportunidad de estar conversando con Nico Schwarzer y Sandra Kogan. Ambos son fundadores y partners de la consultora Ezeica. Es una consultora que se dedica principalmente a todo lo que es capacitación, desarrollo y cultura. Y trabajan desde un enfoque muy interesante, poniendo en juego la vivencia, todo lo vivencial, que justamente desarrolla la parte lúdica, emocional y todo lo que es experiencial en el campo de trabajo. Y si bien vamos a conversar un poquitito sobre cómo trabajan, vamos a hacer un recorte también dentro del área temática de comunicación. Nos interesa hablar junto a ellos cómo es su experiencia trabajando, capacitando, acompañando en el desarrollo en habilidades de comunicación. Así que bueno, tenemos para trabajar y conversar bastante sobre este tema tan interesante. En primer lugar, darles la bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, Nico, Sandra, para romper el hielo y para contarnos un poquito a nosotros y los que nos están escuchando, ¿qué es Ezeica? ¿Cómo trabajan? Muy bien. Ezeica, lo miro a Nico para poder responder juntos. Ezeica es una consultora que particularmente hace foco en desarrollar a las personas, que son las que desarrollan a las organizaciones. Las organizaciones se inventaron para generar resultados, pero siempre es con las personas y por las personas, y ahí es en donde ponemos el foco particular, ¿no? En que las personas podamos desarrollar las capacidades que nos permitan crecer y que junto con nuestro crecimiento también crezcan las organizaciones. Bien. Ese desarrollo que nosotros hacemos, lo hacemos de una manera particular. Muchas veces nos gusta entrar por la contraria, de qué no hacemos. Y no creemos nosotros que podemos hacer un aporte en el ámbito del desarrollo académico y explicar los temas solo desde la teoría, porque el mundo de las organizaciones no es solo teoría, sino que hay mucha de la práctica y de las buenas prácticas y de las no tan buenas, por lo cual siempre optamos por un enfoque lúdico, pero que no sea la diversión por la diversión solamente, sino que sea un enfoque lúdico que permita trabajar en transparencia. Esto quiere decir que la gente juegue y se demuestre cómo es, sin postureos, sin respuestas políticamente correctas, porque recién ahí, cuando la gente juegue, cuando la gente se encuentre en esas situaciones, es donde empiezan a emerger los verdaderos desafíos, ¿no? Entonces, primero empezamos por eso. Después sí, conceptualizamos, construimos entre todos, pero cerramos con algo muy interesante como consultora, que es brindar herramientas. No solamente la hoja en blanco y la reflexión, sino un puntapié, algo de dónde partir, ¿no? Y no caer desde el romanticismo que la hoja en blanco es todo lo que está bien, sino que el hecho de que haya una herramienta que no necesariamente se tiene que seguir de forma ortodoxa, ayuda también a
dar un empujoncito más y tener una punta de lanza o una punta del hilo de donde tirar. Nosotros tenemos una especie de eslogan, pero que representa fielmente lo que pensamos, que es que el aprendizaje solo sucede en la acción. Sin acción no hay aprendizaje, hay rumores hablando de comunicación. Así que propiciamos eso, ¿no? Que las personas aprendan mientras practican, mientras juegan. Y decimos juego porque sucede en un entorno seguro. Estamos dentro de los límites del juego. Y la gente sabe perfectamente cuándo se entra y cuándo se sale del espacio de juego. Y esa práctica ayuda a ganar seguridad, ayuda a ganar pericia, y eso para nosotros es fundamental. Así que el juego que proponemos es un juego de bajo riesgo, de grandes beneficios, que se pueda traducir en el día después en tener nuevas habilidades y mayores recursos para poder liderar a otros y también para autoliderarse. Y como la vida sucede en sociedad, la vida humana es una vida en sociedad, no podemos no construir habilidades interpersonales. Y ahí está nuestro foco fundamental, practicar eso que nos hace verdaderamente humanos y potentes al mismo tiempo. Así que en eso estamos, todo el tiempo vamos perfeccionándolo o intentamos hacerlo, pero nos guía esa premisa, solo actuando es como aprendemos. Bien, bueno, es muy interesante lo que traen un montón, ¿no? de puntas de lo que desarrollaron. Me venía a la mente una conversación que tiempo atrás habíamos tenido también en este espacio con Claudio Gus, que es especialista en juego, sí, también en otras áreas de consultoría, pero sí, trabaja mucho lo que es el juego, y hablábamos, ¿no? De lo que se juega en el juego, ¿no? Y de que jugar no es una cosa de niños, es una cosa de grandes, porque hay mucho, estoy tomando frases que recuerdo de él, pero me parece interesante, trayendo lo que también, Sandra, vos decías, hay reglas, uno puede elegir salir o entrar, ¿no? Y me parece eso también es importante desde la comodidad, porque a veces he estado en ambientes donde de repente se propone una actividad que expone y donde no hay comodidad, no es un espacio suficientemente seguro, ¿no? Y ahí es donde pierde uno motivación, o en general la motivación del otro, o la adherencia a esa actividad que uno está formulando. Claro. Entonces, qué importante es plantearlo como un entorno seguro, que tenga sentido el porqué de esto que estoy haciendo, ¿no? Totalmente. Porque ahí es donde se van a ir recuperando y rescatando los aprendizajes más valiosos. Totalmente. Por eso decimos, no somos recreólogos. Claro. Por acá nosotros no vamos. ¿Queremos que la gente la pase bárbaro? Sí. ¿Nos encanta reírnos todos juntos? Sí, nos encanta. Pero después hay un día después en el que necesitamos ser capaces de. Entonces, lo que nosotros traemos como juegos es la oportunidad de vernos sin disfraces, jugamos como somos, y en ese conocernos y reconocernos, poder llevarnos herramientas para el día después. En ese sentido, en esto de me presto o no me presto el juego, de si estoy cómodo, si no estoy cómodo, para nosotros también es esa información de valor, desde nuestro lugar de consultores, ¿no? Porque nosotros siempre cuando trabajamos temas de comunicación, justamente decimos de que no es inocente, ni que tampoco existe la no comunicación, todo acto comunica. El hecho de no prestarse a las reglas del juego, de no disponerse, o mismo de ser hasta boicoteador en algún punto, o una situación de pasividad pero también agresividad, eso también es una comunicación per se de la cual nosotros nos agarramos para poder darle sentido, ¿no? El juego en sí mismo termina siendo una excusa, es una vía para trabajar. Nosotros creemos que esa vía ayuda justamente, como hablábamos antes, a ponerlo en transparencia, arriba de la mesa. Y todas las cosas que están por diseño para que todo suceda lindo y feliz, pueden pasar, pero también pueden pasar otras. Y tenemos que estar atentos a eso también. Y cuando, por ejemplo, trabajamos temas de comunicación, eso también habla de cómo el equipo se comunica, de cómo es la dinámica, de, ok, hubo una persona que manifestó esto, pero ¿qué hizo el resto con esa manifestación?
¿no? Y esto que vos traías, Sil, del sentido, es justamente lo que termina calando hondo. Es, ¿cuál es el sentido de esto que estamos haciendo? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿No? ¿Por qué estoy queriendo comunicar esto? ¿Por qué no me estoy prestando a esto otro? ¿Qué busco? ¿No? Esas son cuestiones con las que felizmente lidiamos en cada oportunidad que trabajamos con clientes, y que ayudan también a verse a los equipos desde una situación diferente, con un poco de pausa y con un poco de perspectiva también. Bien, excelente. Sí, porque además en el juego uno puede encontrar distintos roles, así como hay distintos roles en el acto comunicacional, ¿no? Y metiéndonos con comunicación, ¿no? Y empezando a rastrillar este tema, campo de la comunicación es tan amplio, ¿no? Y complejo al mismo tiempo, y es una de las piedras fundamentales, ¿no? Porque para los equipos, para el liderazgo, para los líderes, se requiere de buenas habilidades de comunicación para llegar a sus objetivos, ¿no? Sin embargo, es una de las habilidades que más cuesta. Tengo yo esta sensación, ustedes me dirán si el diagnóstico es correcto o no, ¿no? Pero es una de las que más cuesta trabajar por momentos, tal vez por su complejidad y por lo amplio que es en su bajada. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto trabajar la comunicación? ¿Qué se han encontrado ustedes en sus prácticas como principales problemáticas? Antes de responder eso, voy a hacer un asterisco, porque la gente en las organizaciones tiene la misma sensación que tenés vos. Cuando suceda lo que suceda, y la pregunta es, pero entonces, ¿en qué necesitamos trabajar? ¿En qué áreas podemos mejorar? Aparece el título enorme de "en la comunicación", ¿no? Y como vos decís, es tan enorme que es imposible de abarcarla en su totalidad. Por lo tanto, vamos a tener que hacer algunos diagnósticos de en qué aspecto de la comunicación o en qué aspectos de la comunicación necesitamos mejorar, ¿no? Así que es esa misma sensación la que vos manifestás, es lo que tiene en general la gente dentro de las organizaciones, y nosotros solemos hacer un juego para empezar, que es una pregunta, que es: ¿cuáles son las cosas que vos haces en el trabajo diariamente? Y la gente escribe, frenética, ¿viste? Escribe. Priorizar, escribe. planificar, Sí. proyectar, delegar, sobre todo cuando lo trabajamos con líderes, y tratamos de ayudarlos y acompañarlos a tratar de encontrar el factor común, ¿no? Y la respuesta termina siendo, no sé si obvia, pero potente, que tiene que ver con esto de: un líder comunica. Y la herramienta por excelencia que tiene es la comunicación. Yo puedo tener la mejor delegación o el mejor planteo de delegación en mi cabeza, o puedo tener la mejor priorización en un Excel, o lo que fuere, puedo ser excelente. Ahora, si no lo comunico, no pasa un plano más allá de mi cabeza. Yo creo que las organizaciones lo saben, y las estructuras responden a cómo resuelvo problemas, o deberían responder a cómo resuelvo problemas, y hay áreas de comunicación interna, ¿no? Que se encargan de velar por la comunicación y abren canales de comunicación. Y de repente te encontrás con que hay un canal oficial en el cual se comunican las cosas. Y también te encontrás que en los equipos emergen canales de comunicación, porque cada equipo va armando sus propios códigos y tiene sus propias microculturas que van a aparecer siempre, pero que deben ser funcionales entre sí. Lo que hay en realidad, por qué suele fallar tanto, suele haber tantos inconvenientes, porque se cree que esa apertura de canales o esa responsabilidad de la comunicación en el equipo de comunicaciones internas es exclusiva de esos canales o de ese equipo, ¿no? En realidad es medio indelegable. El canal por excelencia deberían ser las personas, no el canal en sí mismo, la herramienta. Entonces, el hecho de creer de que el fenómeno es un fenómeno herramental, o de creer que es de única vía, de que yo digo y ahora tienen que pasar las cosas, es uno de los principales errores. No sé si errores, pero dificultades con las que se encuentran las compañías, ¿no? Esto de creer de que porque existen determinadas cuestiones por diseño, lo emergente y lo orgánico pierde valor,
otra gran pregunta que les hacemos es, ¿de quién es la responsabilidad de la comunicación, no? Uh-huh. Y por supuesto las respuestas son muy variadas, pero hay una que rara vez aparece, que es: yo soy parte responsable de la efectividad de la comunicación, ¿no? Siempre hay como una tercerización de la responsabilidad de la efectividad de la comunicación. Y algo que siempre decimos es que criticamos la doble vara, pero evaluamos con doble vara, ¿no? Entonces, si yo no soy convenientemente comprendido, la culpa es del otro, pero si yo no entendí, también la culpa también es del otro. Claro. ¿No? Sí, hay una expresión que usamos muy a menudo cuando estamos explicando algo, que ¿se entendió? ¿Entendiste? Claro. Y me acuerdo hace muchos años, un profesor dijo, ¿y qué pasa si le cambiamos la pregunta? Decimos, fui claro, digamos, si la responsabilidad al enunciar la pregunta, ¿no? La traslado a, ¿yo fui lo suficientemente claro para transmitirlo? Uh-huh. Versus el ¿comprendiste? Y yo lo emití bien el mensaje. Bueno, es como algo que está de alguna manera desapercibido en el lenguaje, ¿no? En la forma que usamos las palabras y cómo eso puede tener una tendencia. Totalmente. Sí, y de hecho también tenemos una tendencia que nos pasa a todos a la simplificación y creer que un mensaje va a ser fructífero para cada uno de nosotros, cuando en realidad muy lejos de que efectivamente sea así. Nosotros solemos decir cuando nos toca trabajar con los líderes de que uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Y que si nuestra responsabilidad como líderes o como equipo fuese que deleguemos de manera correcta, porque vamos a usar la comunicación con un fin, yo tengo que asegurarme de que el otro lado están comprendiendo lo que yo estoy diciendo. Y la comunicación no es solamente decir, no es solamente bajar línea, no es solamente traer un mensaje. Cuando en las organizaciones se cree de que el hecho de publicar en una red social interna o de mandar un mail o de lo que fuere es misión cumplida, y ahí también estamos en otro problema, porque somos nosotros los que ofrecemos sentido. Nosotros las personas, nosotros como líderes, nosotros como colaboradores, como equipo, ofrecemos sentido. Y en ese sentido empezamos a armar las narrativas. No solamente las palabras que usamos, es cómo nos conectamos a través de esas palabras, es qué pasa después de esas palabras. La coherencia. Exactamente, y la comunicación a veces se termina el diseño en las palabras, como cual si fuese un tuit, 240 caracteres hay que usar. No, bueno, tiene que haber un ida y vuelta también. Sí, y esto es, bueno, yo lo dije, te lo Claro. dije. Yo ya te lo dije. Pero bueno, después en el seguimiento hubo una no comprensión, ¿no? Esto me hace pensar en otro disparador, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, los niveles de comunicación. Uh-huh. Lo que digo, por un lado, ¿no? Pero después está lo que se escucha y lo que se comprende, ¿no? El tema es que necesitamos llegar a ese tercer nivel de la comprensión, verificar comprensión, y que la comunicación no es unidireccional, es un ida y vuelta. Uh-huh. Yo Entonces, te levanto un chiquitito la apuesta, sí. Y te digo, ¿alcanza con que las personas comprendan para que actúen en esa dirección? Bueno, es una condición necesaria, mas no es una condición, digamos, suficiente, ¿no? También, aparte de la comprensión, tiene que haber un estoy de acuerdo, estoy comprometido con esto, ¿no? Entonces, a veces hay un entendimiento, pero no es suficiente. No hay una retención, o no hay una aplicación, o no hay un compromiso con eso, ¿no? Entonces, la comunicación, digamos, requiere exceder lo que las palabras pueden decir para poder empezar a pensar también otros niveles comunicacionales que tienen que ver con nuestras relaciones, con nuestras emociones, con nuestros sesgos, con nuestros intereses en el mundo del trabajo, que juegan muy fuerte y que condicionan muchísimo las emociones. Entonces, digo, pensar la comunicación solo como una colección de palabras o como la construcción de un texto, como si estuviéramos armando un prompt para la IA,
no se condice con lo que es la comunicación humana, ¿no? La comunicación humana requiere considerar otras capas, otros niveles para lograr ese nivel de efectividad. Justamente hace poco nosotros solemos hacer experiencias abiertas donde invitamos a colegas de áreas de recursos humanos, de people, a que puedan trabajar con nosotros, ¿no? Esto de nosotros trabajamos mucho con ellos, pero no necesariamente para ellos, sino que junto con ellos damos como servicio a los equipos de las compañías. Y hicimos un ejercicio de comunicación muy interesante. Nosotros tenemos un material muy lindo que se llama MTA, que son como vigas gigantes, tornillos en escala, vigas, hay de todo. Y la consigna era que cada uno de los grupos armaba una hamaca y colgábamos un muñeco para que se balancee. Tenían que desarmarla y tenían que armar las instrucciones para el otro equipo. Entonces, sí, poné la viga acá, poné el tornillo allá, y tenían que después construirlo. Y había de todo, menos la construcción que tenía que pasar en el modelo original. Obviamente que había risas, todo lo que hablamos al principio, pero después venía una pregunta que para nosotros es muy interesante, que es, ¿qué de esto te pasa a vos en el día a día? Y cuando hacemos esta pregunta, a veces también en las organizaciones, primero hay silencio, después hay risas nerviosas, porque empiezan a encontrar con que esto que decía Sandra no alcanza solamente con elegir las palabras que yo creo que son suficientes. Hay algo de cómo se genera el vínculo. Hay algo de cómo logro que el otro entienda, pero que no solo entienda, sino que esté de acuerdo y que me acompañe, y que lo hay, que lo sostenga. Para que tampoco sean cosas de única vez. Y esos desafíos también forman parte del mundo de la comunicación. Totalmente. Sí, es hiper complejo, ¿no? Súper porque complejo. Pienso en esa ilusión de claridad que todos tenemos, ¿no? Y las lagunas que hay, sobre todo cuando uno no tiene en cuenta desde dónde parte el otro para la comprensión, ¿no? Cuando imagino ese escenario, digamos, armando una guía de pasos a seguir para eso, pero con la claridad que uno tiene cuando ya lo vio, Claro. cuando sabe, digamos, perfectamente el protocolo, versus el que es novato, ¿no? En esa tarea. Sí. Con lo Vos cual sabés que en la ontología del lenguaje, una de las cosas que aprendemos es que hay 3 mecanismos imposibles de soslayar de nuestro cerebro, ¿no? Suprimimos, omitimos, generalizamos, ¿no? Y distorsionamos. Y esas cosas que sirven para el bien, ¿no? Si no distorsionáramos no podríamos ser creativos, si no suprimiéramos no podríamos decir absolutamente todo lo que necesitamos agilidad. La generalización, por ejemplo, nos ayuda a aprender a cruzar una calle y con eso ya sabemos cruzar todas las calles. Eso es lo que tiene de bueno. Pero a la hora del lenguaje, esto también juega y juega en contra. Entonces era obvio que no te lo tenías, pero esto era obvio, ¿no? O esto es una generalidad, o vos me dijiste una cosa, pero yo entendí, no, vos eso a mí no me lo dijiste. No, si no, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? ¿No? Y capaz no se trata de la cantidad, sino de la variedad. Sí. De cuántas maneras diferentes uno debería tratar de lograr para que el otro entienda. Eso me conecta con una pregunta que algo habías dicho, Nico, ya antes. La diversidad que hay en las organizaciones, cada vez más, ¿no? Es diferentes, estilos, las diferentes generaciones trabajando en un mismo espacio, diversidades de diferentes miradas, ¿no? Digo, ahí la comunicación tiene que ser versátil, ¿no? Sí, y debería poder ajustarse. ¿Lo han trabajado en alguna experiencia esta cuestión de ajuste a esa diversidad? ¿Les pasó en alguna situación de capacitación explorarlo, trabajarlo? Sí. Cuando nos toca trabajar con los equipos, lo primero que le decimos es: yo no sé tanto de tu equipo como vos. Por lo cual no hay una bajada de línea universal de o estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal. Y muchas veces esto, que para nosotros forma parte de nuestra cotidianeidad del trabajo, es también como un bálsamo de tranquilidad para los líderes principalmente, porque también entiende de que ellos tienen diversidad dentro del equipo.
Y antes hablábamos del sentido, ¿no? De cuál es el sentido de la comunicación. Y me subo al barco de Sandra de la supresión que pasa en la cabeza. No todos tenemos los mismos intereses. No todos le damos bola a lo mismo. A no todos nos hace sentido lo mismo. Así sea la misma tarea o así sea el mismo mensaje, para cada uno de nosotros nos hace sentido algo de ese mensaje o le damos significado, ¿no? Entonces no es lo mismo una persona que busca tener libertad en el trabajo en términos de tomar decisiones, o uno que busca tener el orden, y eso también empieza a verse en rasgos generacionales. Ahora, caer en la generalidad de la generación también podría ser como un tiro en los pies que nos podríamos pegar, ¿no? Porque otra vez volvemos a la generalización, ¿no? De creemos que un mensaje va a ser universal para todos. Cuando se trata de diversidad y cuando se trata de comunicar, antes de elegir qué es lo que nosotros vamos a decir, lo que acompañamos es ¿a quiénes? ¿Qué les hace sentido a cada una de las personas con las que querés comunicar? ¿Los conocés suficientemente bien? A veces nos tomamos la licencia de jugar un quién es quién con los equipos, ¿no? Y les pedimos que cada uno de ellos elijan cuáles son los principales motivadores en el trabajo y que el resto adivinar de una manera de decir cuáles creen que son. Por ahora, en muchos años de trabajo que tenemos, no hemos logrado un 100% de acierto en todos los equipos. No se conocen lo suficiente y confunden el creo que con el sé que. Y el creo que te lleva a lugares donde no hay mucho ámbito de certeza. Desde ya que la comunicación no es una ciencia exacta, pero el sé que me acerca mucho más a ser mucho más asertivo y poder lograr este fin que tengo en la comunicación. Por lo cual, en equipos diversos, yo voy a tener que necesitar adaptar mi mensaje, no solamente a características genéricas, ya sea de diferentes colectivos o de diferentes características, sino de el uno a uno de la personalidad. No alcanza, como decía Sandra, con armar el prompt perfecto. En todo caso, cada uno de nosotros tiene su propio prompt, ¿no? En esta línea de la IA. Tal cual. Sí. Bien. Bueno, Nico, Sandra, por supuesto que, como decíamos, comunicación es tan amplio. Abriste la caja de Pandora. Que podríamos perdernos en este mundo durante horas conversando porque es apasionante. Bueno, estamos usando la comunicación para llegar, digamos, a alguna meta en este sentido. Quería hacer un pasaje a un segundo momento de esta charla, muy breve, pero que juega un poco con el nombre del espacio Puentes al Mundo Laboral y siempre usando la metáfora, ¿no? de cruzar un puente. Ustedes atraviesan puentes permanentes, todos atravesamos puentes permanentemente, pero en este campo, ¿no? de expertise en el que ustedes trabajan, imaginamos que ustedes ya han hecho un recorrido que les permite también brindar salvavidas, herramientas que ayuden en este tránsito a las diferentes organizaciones. Entonces, desde ese lugar y desde la experiencia que ustedes vienen desarrollando todo este tiempo, si tuviéramos que dar un ABC, entiendo que la cultura va a definir la intervención y estoy pidiéndoles algo difícil, pero como una manera de generar una síntesis de lo que estamos charlando, ¿cuáles son los principales puntos que no deberían faltar a la hora de trabajar en un plan de comunicación, a la hora de mejorar o ser más asertivos en nuestra comunicación en las empresas? A ver, un poco lo estuvimos conversando, ¿no? Digamos, tener claro cuál es el objetivo que tenemos a la hora de comunicar, entender que comunicar no es informar, no alcanza con informar, tenemos que construir un código común y eso tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Poder entender que la comunicación lo que nos permite es, fíjate que es la raíz de la palabra, ¿no? Construir una comunidad, entrar en comunión. Todas esas palabras tienen la misma raíz que comunicación. Y si entendemos la comunicación desde ese lugar, entendiendo que hay un otro y que somos una comunidad, entonces podemos empezar a construir una comunicación que sea saludable y razonable al mismo tiempo, ¿no? Que sea eficiente, que sea eficaz, que sea constructiva
Y para eso hay un montón de metodología, hay un montón de técnicas y por supuesto hay un montón de experiencias para llevar a cabo y que las vamos, por supuesto, seleccionando en función de cada ocasión. Pero esa es la premisa. Comunicarse es mucho más que informar, mucho más. Y si no logramos comunidad, no logramos organización. Bien. Entonces, creo que por ahí es por donde podemos empezar a pensar en el valor estratégico que la comunicación tiene para las personas y para las organizaciones. Algo para sumar a esto, a veces le digo a los equipos que la cabeza uno siempre tiene razón, ¿no? De la cabeza para adentro, con mis ideas estoy amigado, y las organizaciones, como dijimos anteriormente, es gente organizada, o que necesita organizarse para resolver problemas complejos, por lo cual no puede ser de que solamente yo tenga razón. Vamos a necesitar no solamente tener razón, sino tener razones. Y esas razones las vamos a tener que poner en juego. Y ese sería para mí el ABC, ¿no? De poder compartir razones, de poder compartir sentidos. Como la comunicación nos atraviesa a todos, necesitamos generar ese sentido para que no quede solamente la transacción de pediste comunicación, te di comunicación, como si fuese un juego de delivery. Es mucho más profundo que eso y se trata justamente, como decía Sandra, de ver cómo hacemos para formar esa comunidad. Bien. Bueno, me han compartido frases con potencia, ¿no? Con llegada, pero bueno, el último tramo de esta sección tiene que ver con, bueno, nosotros decimos el volver a otra mirada del puente, volver a transitar el puente desde otra mirada. Bueno, cada vez que uno vuelve a conversar, a generar conversaciones sobre los temas, se abren aperturas y se abren nuevos sentidos. Y entonces lo que los invito es a presentar en una frase, en una reflexión final, si hay algo que los dejó pensando, ¿no? En volver a traer este tema, en volver a conversarlo entre los tres. Y bueno, ¿con qué concluirían? ¿Qué mensaje final? En mi caso particular es poder dejar de conversar conmigo misma para poder verdaderamente poder empezar a conversar de manera genuina con otros, ¿no? Y eso requiere apagar el pájaro carpintero, cosa que es muy difícil, pero es muy necesaria para poder conectar en una conversación con el otro, ¿no? Tenemos una frase muy habitual que decimos, mientras vos decías esto yo pensaba... Bueno, entonces ya no te estaba escuchando, porque si yo pensaba estaba charlando conmigo, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es una, por más que seas especialista en comunicación, es algo tan humano charlar con uno mismo, es el ruido más fuerte que tenemos, que a veces ese es el gran desafío, apagar el diálogo interno para conectar verdaderamente con el otro. Y ahí se genera lo común, ¿no? Si no, es muy difícil entrar en común. Pero es muy difícil hacerlo. Coincido. En mi caso, creo que el gran desafío que hoy tenemos como sociedad, sea la sociedad que fuere, mismo una organización es una sociedad, es aprender algo muy sencillo que es separar el qué del cómo, ¿no? Cuando sobre todo se trata de conversaciones y necesidad de ponerse de acuerdo, y la comunicación como la vía para hacerlo es qué es lo que necesito y cómo lo queremos resolver. Porque capaz los dos necesitamos lo mismo, necesitamos cosas similares y nos estamos embarullando solamente en el cómo resolverlo, y eso nos dista mucho y no nos deja hablar sobre lo importante que es qué es lo que cada uno de nosotros necesita. Y para eso no va a haber otra que comunicarse justamente. Bien. Bueno, excelente, y desde ya que es muy interesante seguir pensando en estos términos y seguir dándole recorrido a estos tramos de conversaciones. Nico, Sandra, les agradezco muchísimo este tiempo compartido. Muchas gracias. Esta conversación que realmente aporta mucho valor. Y bueno, y por supuesto, ojalá que podamos volver a encontrarnos en otro recorrido para seguir conversando sobre más temas. ¿Cómo no? Así Muchísimas será. gracias. Gracias a ustedes. Al contrario. Y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en este nuevo camino de Puentes al Mundo Laboral, y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Puentes al Mundo Laboral.
auspiciado por Ticketek y Manduba y Visma. Agradecemos el apoyo de Confitería La Ideal, 2Ls, English Point, Artística Tesis y Agua Salvador.